No pasa lo de Argentina. Es una ridiculez. Señores diputados, nadie puede votar que un monopolio de un bien estratégico se le permita fijar precio como se le cante. Está mal. Va a generar desgracia. Es obvio. Desde el punto de vista de la estricta teoría, va a generar una licuación absoluta del llamado excedente del consumidor. Va a joder a todos los demás argentinos que compran este bien. Es obvio. Pero además, en el uso de una posición monopólica que domina una cadena productiva entera, va a joder a todos los demás eslabones de la cadena. Va a fundir diarios esto. ¿Les cabe alguna duda? Más de lo que Claro. Claro. Entonces el fundamento 1 es falso, es mentira. Nadie puede defender esto desde el punto de vista de la ley y de las leyes económicas. Es mentira. Esta es una ley de lobby. Como tantas, porque hemos pasado por la experiencia de que vengan varias leyes de lobby que la aprueben a mano alzada. Pero esta es una más. Ni más ni menos que una ley de lobby en un bien estratégico que el propio Congreso considera que es de interés público. O sea que acá no podría ser esto que está ocurriendo. Y es mentira, el fundamento está mal. Los presuntos antecedentes, y quiero ser muy respetuoso con esto, presidente, usted dice que obran en su poder cartas de 2 asociaciones de las, puedo decir, 44 millones de personas que esta ley afecta. Usted dice que hay 2 cartas de 2 asociaciones pidiendo que se apruebe esta ley. Me parece, por lo menos, poco razonable, poco lógico, que usemos esas 2 cartas como excusa o como criterio para decir que esta ley es buena. Por otro lado, queremos, y le planteo ahora, conocer esas cartas, pues no las conocemos. Pero queremos conocer la carta de los trabajadores y la carta de una asociación de medios de prensa que, bueno, que queremos ver quiénes son. Pero más, queremos que vengan acá, aunque sea esas que firmaron, para empezar. Porque yo les voy a dar mi parecer, que es que esta ley no lo va a ayudar. Cosa que a veces pasa, y para eso hay un parlamento, y las leyes no salen por generación espontánea. Porque hay diversos puntos de vista. Esta ley no lo va a ayudar. La ley que desregula el mercado de producción de papel prensa cuando no hay un mercado, porque es un monopolio, entonces no hay mercado. Mercado entendido como el mercado en condiciones de competencia, no lo hay. Hay un solo productor. Esta ley no lo va a ayudar. Además que viene a paliar otra dificultad que es inventada porque puede diversificar la producción, no tiene ningún problema. Y además, segunda cuestión que la hace vergonzosa, es que trata de atribuir la caída en la producción de papel prensa en la Argentina, un fenómeno mundial, si quieren, a esta ley. Y yo creo que esta ley es la que impidió que cayera más. Pero podemos discutirlo. Lo que pasa es que no va a haber dónde, ni con quién. Fíjense, los que defienden los intereses de estos trabajadores, fíjense que tendríamos que considerar, si el problema son estos trabajadores, ¿qué instrumentos hay? Estoy seguro que este no es el único. Queremos salvar, me gustaría ver los balances de papel prensa. Me gustaría conocer los sueldos de los trabajadores. ¿Qué estamos diciendo? Que esta ley es para defender a 375 trabajadores. Nosotros hemos defendido a los millones de trabajadores que este gobierno ha perjudicado. Sin suerte en el Parlamento, porque todo lo bueno para el trabajador muere antes de llegar a la comisión. Si pasa a la comisión, muere en la Cámara. Y si pasa a la Cámara, muere en la lapicera del presidente de la Nación, que está conjurado y decidido a que ninguna ley defienda a los trabajadores. Hoy acaba de renunciar, me dicen, el secretario, ex ministro de Trabajo. Degradado ministro de Trabajo, ya no hay un ministerio de Trabajo. Entonces, queremos defender a los trabajadores. ¿Alguien piensa votar esta ley para defender a los 375 trabajadores? En 2 minutos se me ocurren cosas muchísimo más efectivas, muchísimo mejores, que esta ley, que es una ley contra natura del proceso económico. No va a tener ese resultado. Y si beneficia a esos trabajadores porque consigue la empresa un beneficio extraordinario por su posición monopólica, va a ser a costilla de perjudicar a muchísimos más.
A ver, ¿qué problema tiene? ¿Que no puede cobrar todo el precio que quiera? ¿Quién se lo quiere cobrar? A Clarín, La Nación, a los medios pequeños. Que venga la empresa a explicarnos la política de precio que teóricamente ve impedida por esta ley y que la va a favorecer tanto. Además me dicen, y lo presento acá, porque lo presento y si es verdad esta ley no la podemos votar, pero probablemente la Comisión de Comercio, que tampoco se ha reunido, y coincido con el presidente, coincido, porque el comercio para este gobierno es algo que no tenemos que discutir en ningún lado, comercio interior y exterior, porque el exterior es apertura indiscriminada en las importaciones, es un desastre, y el comercio interior es de regulación absoluta de los precios, defensa del monopolio, por eso no la reúnen, por eso no le giran proyectos, hay miles de proyectos, y este seguro no es ni el que más fuente de trabajo defiende, ni el más importante, seguro ni el que deberíamos discutir al trote para llegar a la próxima sesión. O sea que ni la necesidad, ni relativa ni absoluta, ni la lógica de este proyecto, ni los motivos o excusas que plantean, como nada de eso es cierto, tenemos que decir que es una ley empujada por un lobby. Porque si algo de lo que dijera acá fuera sostenible, podríamos dudar. Es todo falso. Y lo podemos discutir 2 horas. Hay algunos economistas más. Díganme, algún economista que se pare y diga, acá lo que hay que hacer es desregular completamente un monopolio. Es una locura. Libro de micro 1, de micro 2. En el secundario te enseñan que si el monopolio lo desregulás, va a discriminar precio y cobrarle más al que más puede pagar, excepto que el dueño de esa empresa sea el que está del otro lado. Entonces, le va a cobrar más a los otros. A, B, C. Del sentido común, de la teoría económica. Esto termina espantoso. No firmen ese dictamen. No lo voten. Si alguien inadvertidamente quería proteger a los trabajadores, discutamos 100 horas cómo salvar esos 375 puestos de trabajo. Eso sí, con un número. ¿Por qué están en riesgo esos puestos de trabajo? Que venga la empresa, nos traiga los balances, que venga el representante del Estado, si es que lo hay. Si es que no es como en otras empresas, donde el Estado ha nombrado de representante por el Estado a un casi miembro de la empresa. Entonces es lo mismo ser director por el Estado por la empresa, pero por lo menos formalmente que venga y le explique al Estado qué ha hecho ahí, aunque sea para salvar esos puestos de trabajo. Ahora tenemos que sacar una ley a las corridas para salvar 300. Yo me animo a decir que verso. Es un enorme verso que nadie se puede creer, que ustedes no se creen, y que estamos sacando esta ley tampoco por motivos ideológicos políticos, porque ustedes dicen por una discusión ideológica. Nuestra discusión con los monopolios mediáticos, petroleros, no era por cuestiones ideológico-políticas. Del otro lado había un grupo económico defendiendo la billetera. Clarín es un medio que se dice desarrollista. Pero no ese es el problema. Y podrá ser el más bueno, el más malo, el que nos quiera más, que nos quiera menos. No importa. El problema de la concentración en el mercado de los medios de comunicación es un problema mundial. Y que en todos los países se están viendo qué hacer para desconcentrar un mercado que, como todos los mercados, tiene una tendencia a la concentración, pero en el caso de la información es más grave el efecto que tiene que esto esté concentrado o monopolizado. Mucho más grave. Así no vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mensaje que da este Congreso? Que hay que desregular la economía y los monopolios, incluso monopolios naturales. Pongan el precio que quieran, muchachos, así le va bárbaro. No funciona así en ningún lado del mundo. Es una aberración, es una vergüenza y es obsceno. Además, me permito decir que esta alegada pérdida de ventas de papel o producción de papel por parte de papel prensa no tiene como aplicación los factores que pretendemos corregir con esta ley. A ver, uno de los factores por los cuales se venden menos diarios es porque la gente no compra un diario porque no tiene guita. Y pregúntenselo a Calillita de su barrio. Le suspenden no porque los medios digitales, porque la gente no puede agarpar el diario. Entonces, entre los problemas que hay, que hacen que a papel prensa le vaya genuinamente así, con la caída, la parte genuina que tiene la caída de la venta, es la crisis económica que generó este gobierno y que se propone profundizar con el presupuesto que viene. O sea que le va a ir peor.
Nada más que va a poder cobrar lo que quiera el que quiera, sin control. No, señores, es una vergüenza. Y no es una cuestión ideológica, porque nosotros discutimos ideologías con ustedes, con los partidos políticos de la oposición. Un medio de comunicación no se supone que es objetivo, que traslada la información, o más o menos, ¿no? ¿Qué ideología? Billetera. Y el problema acá es que con esta ley lo que van a hacer es darle a ese monopolio que tiene hoy determinado empresas de comunicación, le van a dar absoluta libertad para la fijación de precios, para el establecimiento de los volúmenes, lo cual está mal. Está mal, objetivamente mal. Para nuestro gobierno, para cualquier economista, para todos los del oficialismo, está mal. No sé por qué la votan, lo van a tener que explicar ustedes. Pero esto tiene que ser una discusión pública, necesita más tiempo. Pasó para audiencias públicas cuando nuestro gobierno efectivamente quería aprobar esta ley y había una discusión en torno, pasó por audiencias públicas, pasó por 3 comisiones. Tengan por lo menos la valentía. Por lo menos. La que no tuvieron cuando le perdonaron las cargas patronales. Que lo metieron en el dictamen de presupuesto, lo contrabandearon. 23 horas conocimos el dictamen, al otro día lo estábamos votando y tenía unos artículos que favorecían a este mismo sector. Entonces, ¿cuántas que favorezcan al mismo sector? Porque por lo menos sean más democráticos, favorezcan a otro sector un rato. Entonces, me parece que no amerita ni el trámite express, ni amerita que lo hagamos con estas cartas que ni las conocemos. Nosotros nos gustaría conocerlas, señor presidente. Nos gustaría conocer a estas personas que vengan acá y expongan esta situación. Nos gustaría, y creo que ustedes también, porque si el objetivo genuino es salvar los puestos de trabajo, que vengan, discutamos cómo salvar los puestos de trabajo, no como darle poder absoluto a un monopolio de un bien estratégico en la Argentina. Pues esto es lo único que hace, que además no garantiza. ¿Saben que cuando los monopolios tienen poder absoluto, suben el precio, bajan la cantidad? ¿No, Luciano? Bajan la cantidad, producen menos. Producen menos y echan gente. O sea que no garantiza. Al revés. Una garantía que había era el uso de la capacidad obligatoria del monopolio. Garantizaba los medios de los fuentes de trabajo. Si ustedes sacan eso, desde el punto de vista de la lógica, puede, si quiere, digamos, porque le cae la demanda a producir menos y entrar a echar gente. No hay garantía de que no lo despidan. Pongan por lo menos una garantía del mantenimiento de los fuentes de trabajo. Por lo menos para que la excusa parezca creíble. Pues si no, agarrás el libro de micro de 5º año en la secundaria, lees este artículo y tenés que quemar el libro. Porque propone defender lo contrario de lo que va a pasar según esta ley. Entonces ya es una exageración del nombre lindo, como decía la compañera Cristina Álvarez Rodríguez. Claro, la reparación histórica, bueno, nombre bellísimo para leyes espantosas. Pero en este caso es un exceso. Porque toda la fundamentación es defender fuentes de trabajo y todo lo que dice la ley no tiene un solo artículo de defensa de la fuente de trabajo. Y no conocemos un solo número. ¿Cuál es la emergencia? Hay montones de empresas que están en emergencia, que han declarado la emergencia. ¿Nos importan? ¿Nos importan? ¿Le importan a este Parlamento? Llamémosla, veamos cómo defendemos la fuente de trabajo. Encantados. ¿Por qué esta? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué esta? No, la verdad es que no tiene explicación, señor presidente. Por eso, nuestro bloque no es que no va a firmar este dictamen, que además conocimos, esto entró el 9 de... No podíamos, ni tenemos los elementos. Así, a las trompadas al atropello. Como fue esto de meter los artículos para este mismo sector a las 11 de la noche para votarlos al día siguiente, ni se hablaron. Por un tubo, no es así. Entonces, esto, lo que nosotros le pedimos, obvio, de sentido común, es que, señor presidente, démonos un lugar para citar a los
damnificados, presuntos, que nos expliquen la situación, al director del Estado, que vengan acá, fundamenten, a los otros actores que no están en esta carta ni en este proyecto, que son muchísimos, pero si ustedes piensan que esta es una maniobra para diluir, extender, hagámoslo rápido, veamos cómo, lo decía el diputado Clery, veamos cómo, si tienen tanta urgencia, tomémoslo con urgencia, porque al menos algo, lo estamos pidiendo como bueno, un compromiso para que no parezca que el único efecto es llenar la Cámara de gente. No, nada, hagámoslo, pongan las reglas ustedes, pero que vengan a hablar. Porque para nuestro bloque, esta ley va a tener como resultado lo contrario que pregona en sus fundamentos. Ahora sí, ¿qué va a pasar si a un monopolio le damos total de regulación? Por ley. Por ley le damos a Calcaterra. No sé si tiene total... Bueno, ahora sí. Pero lo que digo es, le vamos a dar ese por ley, algo que pasa encima de la ley de defensa de la competencia, además. Es contradictorio se me ocurren 5 o 6 leyes, o sea que como mínimo tendría que pasar por esas comisiones, pero si lo vamos a discutir acá, discutámoslo. Yo les puedo explicar, no lo que digo yo, lo que dice toda la teoría económica, que explica demuestra que esto es un fracaso. Les puedo mostrar casos, ejemplos, que está mal, conceptualmente, empíricamente. Y además, que para el caso de un bien estratégico de esta magnitud, los efectos no van a ser solo económicos, van a ser de libertad de prensa. Porque ¿qué pasa si con este poder que le estamos dando un monopolio establecido, con la historia que tiene además, pero ese monopolio aprovecha su posición monopólica para, fundir a la competencia? No es política, no es política eso. Lo hace cualquier monopolio, hasta el más desideologizado que se les ocurra. No podemos hacer esto. No lo puede hacer este Parlamento. No lo puede aceptar. Es más, tendríamos que discutir en esas audiencias públicas que vinieron todos los actores las razones que refutan esto que se está haciendo acá. Pues ya lo dijeron acá. ¿Qué era lo que pasaba cuando había una desregulación? Ya lo vimos, lo vamos a repetir igual. Vamos a tener resultados distintos en un contexto de crisis, de achicamiento de la economía en general, de la industria en general, de la industria de los medios de comunicación. No, mire, los argumentos son escandalosos, pero yo propongo discutirlos para no llevarlo a un nivel de tener que estar denunciando que quieren de nuevo. Hagámoslo bien, tráiganlos acá, que se sienten, que expliquen, los escuchamos todos respetuosamente, a todos los actores, vemos, y van a ver que la conclusión es la que decimos nosotros. Que las premisas que los llevaron a ustedes presuntamente a presentar esta ley, las contradice la ley misma. Es un esperpento desde el punto de vista de la lógica. O sea que el objetivo es otro. Pero por lo menos cumplan con la forma, que parezca que tienen ese objetivo. Porque si no va a quedar muy claro que no lo tienen, que quieren rapidito, trámite express, sacar el dictamen, les habrán pedido, alguien les pidió, como decía Grana, que esto esté aprobado antes de tal fecha. No sé si no, ¿qué pasa? Algo sabemos, ¿no? El que se opone a los beneficios extraordinarios de ese sector, le aparecen denuncias judiciales, tapa de diario, los maltratan, los persiguen, lo sabemos. Pero bueno, como somos el Parlamento, por lo menos, si decimos que legislamos para el conjunto del pueblo argentino y no para un sector, y menos todavía para un sector minúsculo, y menos todavía para una empresa privada, y menos todavía para una corporación, un monopolio, bueno, hagamos venir a los diversos actores afectados y que nos expliquen qué posición tienen, cuál es su problema y busquémosle una solución. Este mamarracho, no, este mamarracho es invotable. Muchas gracias.